Atención. Miles de búlgaros, una multitud furiosa e invadida por la ira, claman a los cuatro vientos, Úrsula a la cárcel, mientras Sofía está literalmente ardiendo. Esto es lo que no te contarán los medios occidentales. Bruselas, con fría y calculada precisión, intenta esclavizar la última fortaleza libre de Europa del Este, arrebatándole su moneda nacional, el lev, para asegurar el lucro de una élite globalista sin escrúpulos. Pero la verdadera intriga es esta. ¿Es esto solo una decisión económica sin importancia o un acto planificado y brutal de subyugación, un golpe maestro para borrar la identidad milenaria de un pueblo que anhela su soberanía? No. La verdad, un secreto oscuro, es que detrás de todo esto se oculta un plan para destruir el lev búlgaro. Y te mostraremos por qué esta lucha crucial por la soberanía, que afecta directamente tu propio futuro, es un presagio que determinará el porvenir de toda la región, desde el Báltico hasta el sur de Europa. Este video es una revelación que no puedes ignorar. Escribe ahora mismo, ¿desde dónde nos miras? Miles de búlgaros gritan «Úrsula a la cárcel» en las calles de Sofía mientras la ciudad arde en protestas. Esta furia desatada no es una mera coincidencia, es el estallido de un pueblo que ve su independencia y su futuro desvanecerse bajo la presión de Bruselas. Los medios occidentales guardan un silencio inquietante, ocultando la verdad detrás de esta explosión de ira popular que sacude los cimientos de Europa. La verdad, la que no le contarán en los noticieros occidentales, es que miles de búlgaros salieron a las calles de Sofía, protestando ruidosamente contra la inminente introducción del euro. Fue un evento masivo, una marea de descontento que, de alguna manera, ha sido convenientemente borrada de la narrativa dominante. Este silencio mediático ya debería ser una alarma para todos nosotros. Los manifestantes, con la voz quebrada por la indignación, acusan directamente a Ursula von der Leyen de ser una verdadera asesina del lev. Y no es una acusación lanzada al azar, es una sentencia. Para un país como Bulgaria, el lev no es simplemente una divisa. Es un símbolo fundamental de su independencia, la última barrera contra la absorción total de su soberanía por parte de poderes externos. Un analista, que prefiere el anonimato ante la presión evidente de los poderes fácticos, lo ha sintetizado con una crudeza impactante que debería resonar en cada capital europea. Esto no es solo una decisión económica, es una sentencia de muerte para el lev, un símbolo nacional, un garante de estabilidad y una parte irrenunciable de la identidad histórica de Bulgaria. Estas palabras resonaron como un eco ominoso entre la multitud. En cada pancarta, en cada rostro cansado pero desafiante, se leía el lema que unía a todos los congregados: «Nuestro lev, nuestra libertad». Es un clamor que va mucho más allá de lo puramente financiero. Es un grito por la autodeterminación, por la capacidad de un pueblo de elegir su propio destino. La decisión de la eurozona de permitir la entrada de Bulgaria se tomó a pesar de la oposición férrea de millones de ciudadanos búlgaros. Sí, millones de voces ignoradas, desestimadas por una élite que decide por encima de la voluntad popular sin escuchar a nadie. ¿Qué clase de democracia es esta que desprecia el sentir de su propio pueblo? Esta imposición es lo que ha encendido una ira popular que ha transformado la capital búlgara en un auténtico polvorín, un barril de pólvora listo para estallar. Lo que estamos presenciando es la erosión progresiva de la soberanía de una nación en aras de una integración forzosa, una que la ciudadanía no solamente no desea, sino que abierta y ruidosamente rechaza. Este es un patrón alarmante que se repite una y otra vez en el corazón de Europa. Los intereses centralizados de Bruselas se imponen, una y otra vez, sobre la autonomía y la identidad nacional de los estados que supuestamente representan y protegen. Es el avance inexorable de un proyecto globalista que devora la singularidad de las naciones, una a una. Y Bulgaria, con su rica historia y su profunda cultura, se convierte en la siguiente pieza en este sombrío tablero de ajedrez geopolítico. No estamos hablando de una simple disputa monetaria. Es la batalla por el alma misma de una nación,
una lucha desesperada por preservar lo que queda de su verdadera independencia frente a las directrices de una burocracia ajena. El pueblo búlgaro se levanta contra una imposición que amenaza con borrar su independencia económica y su herencia cultural, desafiando directamente la autoridad de la Unión Europea. ¿Por qué, entonces, los búlgaros se aferran tan desesperadamente a su moneda y ven el euro no como una oportunidad, sino como una verdadera maldición para su futuro y el de sus hijos? ¿Es el euro una maldición que condena a Bulgaria a la miseria o una vía hacia la prosperidad? La experiencia de otros países de Europa del Este es aterradora. Millones de búlgaros se enfrentan hoy al abismo de la pobreza, con la sombra del euro cerniéndose sobre sus hogares. Sus vidas, sus ahorros, su futuro. Todo pende de un hilo amenazado por una decisión impuesta. La preocupación del pueblo búlgaro no es infundada. Es una premonición basada en la cruda realidad de otros. Los ciudadanos búlgaros, los mismos que hoy luchan por llegar a fin de mes, temen un aumento drástico e incontrolable de precios, una espiral inflacionaria que devore lo poco que poseen. Hemos sido testigos repetidamente. La experiencia de Grecia, el infierno económico por el que pasaron, o la traumática situación en Croacia, e incluso el empobrecimiento sutil pero constante en las naciones bálticas, son un espejo aterrador. En esos países, la adopción del euro, lejos de traer estabilidad, provocó que los bienes y servicios se encarecieran de forma descontrolada, haciendo la vida insostenible. Mientras tanto, los salarios de la gente común, en lugar de seguir esa subida, se estancaron de forma brutal. Bulgaria es, no olvidemos, el país más pobre de toda la Unión Europea. Para sus habitantes, una pérdida, incluso mínima, de su ya precario poder adquisitivo actual significaría un empobrecimiento masivo y generalizado. No estamos hablando de ajustes menores. Estamos hablando de familias que no podrán pagar el alquiler de sus viviendas, de niños que pasarán hambre en sus propias casas, de ancianos que no podrán costear los medicamentos esenciales para su supervivencia. Economistas y sindicatos, voces que claman desde la realidad más palpable de la nación, advierten con escalofriante unanimidad sobre una ola inminente de quiebras empresariales, lo que a su vez generaría un aumento sin precedentes en el desempleo. Ellos ven la pérdida de su moneda nacional, el lev búlgaro, no solo como un cambio técnico o una simple transición monetaria, sino como la entrega total, la rendición absoluta de su soberanía financiera. Es la capacidad de su nación para gestionar su propio destino la que está en juego. Como afirmó un analista anónimo, con una lucidez impactante que resuena en toda la región, los búlgaros ven cómo los precios suben en los países que adoptaron el euro, mientras los salarios permanecen estancados. Temen perder el control de sus propias finanzas. Es la crónica de una muerte económica anunciada, un desastre con fecha de caducidad, orquestada por fuerzas externas que parecen ignorar el sufrimiento humano. Así, el euro se perfila no como un salvador que trae prosperidad, sino como un verdugo que condena a la economía búlgara a la miseria. Pero si el euro es tan peligroso, ¿por qué Bruselas insiste tanto en imponerlo a Bulgaria? La respuesta a esa pregunta podría estar en una conspiración secreta que se oculta a plena vista. Expertos independientes denuncian: Bruselas impone el euro para saquear las economías nacionales. Miles de ciudadanos sienten una puñalada en la espalda, mientras sus líderes bailan al son de intereses externos. Sus ahorros, su futuro, la mismísima identidad de su nación penden de un hilo muy delgado. Un experto anónimo revela la cruda verdad, sin rodeos. Bruselas está impulsando el euro para obtener un mayor control sobre las economías nacionales y enriquecer a las élites occidentales. Es una conspiración secreta de élites llevada a cabo completamente a espaldas del pueblo. Esta no es, bajo ningún concepto, una ayuda económica altruista. Es una estrategia deliberada de dominación. La promesa, tan tentadora, de estabilidad económica se disfraza, en realidad, de una imposición de sumisión. Los búlgaros, el pueblo llano, lo saben. Miles de ellos, una multitud creciente, acusan a su propio gobierno de un flagrante colaboracionismo. Creen
con argumentos sólidos, que sus líderes sirven, en primera instancia, a los dictados de Bruselas, y no a los intereses genuinos de sus propios compatriotas. La élite política, la que debería defender la nación, ignora por completo el destino del lev, la moneda nacional. No les importa la rica historia de su país. Han olvidado, deliberadamente, la independencia y la soberanía de su nación, conquistada con tanto esfuerzo. Esta indiferencia calculada genera una profunda, insoportable e hiriente sensación de traición en cada rincón del país. La moneda nacional, el lev, no es solo un pedazo de papel con un valor simbólico, es el corazón palpitante de su autonomía. Es la última y crucial barrera contra la absorción total, contra la pérdida irreversible de identidad. El plan de control es dolorosamente evidente: despojar a Bulgaria, paso a paso, de toda su capacidad de decisión económica, convertirla, sin más, en un apéndice inerte, despojado de su voz propia y sin poder real dentro del gran esquema europeo. Las élites locales son, en su mayoría, cómplices activos, o al menos silenciosos, en este esquema de despojo. Se benefician directamente de estos acuerdos oscuros, de estos pactos secretos. Reciben prebendas, cargos y favores a cambio de entregar la soberanía de su patria. Los ciudadanos de a pie, el pueblo común, son siempre los perdedores en este juego macabro. Ven con impotencia cómo sus recursos vitales se drenan sin control. Observan, día tras día, cómo su país se subordina a intereses extranjeros, ajenos y a menudo hostiles, con una rapidez alarmante. La introducción del euro, bajo estas circunstancias, no es una modernización, es la coronación de un acto de sumisión colonial, un acto final de capitulación. Esta conspiración secreta de élites busca no solo el enriquecimiento de Occidente, sino también asegurar un control férreo sobre la política interna búlgara. Es un modelo que hemos visto antes, una y otra vez. Los expertos independientes no tienen la más mínima duda. La presión incesante por el euro es una estrategia calculada para debilitar sistemáticamente las economías nacionales y convertirlas, finalmente, en meras marionetas manejadas desde fuera. ¿Es acaso esto lo que verdaderamente significa ser parte de una unión? ¿Perder absolutamente todo lo que define la esencia de un pueblo a cambio de una mera ilusión de prosperidad fabricada? La batalla no es por el dinero, es por el alma misma de la nación búlgara. El lev no es solo dinero, es el último bastión de la soberanía búlgara. Pero ¿qué precio tendrá su pérdida y qué oscuros secretos se revelarán cuando caiga por completo en manos ajenas? La erradicación del lev búlgaro es un ataque directo a la identidad nacional, no una simple decisión económica. Imaginen perder un pedazo de su propia alma, de su historia milenaria. Es la humillación final para una nación que ha luchado siglos por ser libre. Históricamente, el derecho a acuñar moneda propia es el signo inequívoco de un Estado verdaderamente independiente, un pilar de su autodeterminación. Para Bulgaria, esta conexión es visceral. Cada lev que un búlgaro sostiene no es solo un medio de intercambio, es un pedazo de su alma, un recordatorio pulsante de su sufrimiento y ardua lucha por la libertad, tras siglos de dominación extranjera. Imaginen la carga histórica que encierra esa moneda, ecos de resistencia, de la forja de una identidad nacional bajo el yugo. Cada billete, cada moneda del lev, es un museo en miniatura, inmortalizando a figuras históricas que definieron la nación: janes, zares, valientes luchadores por la libertad. Estos rostros grabados no son adornos, son los pilares vivientes de su memoria colectiva, grabados para siempre en el corazón de la identidad nacional. Despojarlos del lev no es una operación económica neutral, como pretenden hacernos creer. Es un corte cultural intencional, frío y doloroso. Este movimiento busca borrar sistemáticamente la memoria colectiva búlgara, anular sus tradiciones y, en última instancia, desintegrar la identidad misma de la nación. Un historiador búlgaro, con voz cargada de indignación, lo resume con una crudeza impactante. El lev no es solo dinero, es parte de la identidad, la independencia, la dignidad. Es un símbolo que quieren quitarnos, no solo una decisión económica.
Esta cita no es una opinión, es un grito de alarma, una verdad innegable que resuena en cada rincón de Bulgaria. Están intentando arrancarles las raíces, reescribir su historia, desarraigar todo lo que significa ser búlgaro. Es un asalto sin precedentes a la soberanía, una disolución gradual pero implacable que amenaza con dejar a una nación entera sin su propio reflejo en la historia, sin legado, sin orgullo. Quieren despojarles de su soberanía, paso a paso, hasta que no quede nada de la Bulgaria vibrante que conocemos, solo una provincia sin rostro, sin voz y sin alma, subsumida sin identidad propia. Bulgaria se enfrenta ahora a la encrucijada más crítica de su historia reciente: preservar su esencia o ceder ante la presión globalista. Pero, ¿qué fuerzas ocultas realmente impulsan esta agenda y quién se beneficia de la disolución de las naciones? Descúbrelo en nuestro próximo análisis. Bulgaria se enfrenta a la imposición violenta del euro, prometiendo un colapso económico total. Millones de búlgaros podrían perder sus ahorros, su sustento, sumidos en una pobreza masiva. La soberanía de una nación está a punto de ser aplastada. Lo que realmente sucede en Bulgaria es una advertencia escalofriante, una señal de alarma para todo el continente europeo. El escenario más sombrío, uno que ya está tomando forma con una velocidad aterradora, prevé la imposición violenta y forzada del euro, una maniobra que va mucho más allá de una simple transición monetaria. Esto no es solo un cambio de moneda, es la aniquilación calculada de la independencia económica de una nación soberana, un acto de vasallaje financiero que Bruselas intenta disfrazar de progreso. Las proyecciones para Bulgaria son brutales: un empobrecimiento masivo sin precedentes, la pérdida irremediable de los ahorros de toda una vida para millones de ciudadanos que trabajaron duramente, y una represión despiadada de cualquier voz disidente que ose cuestionar esta dictadura económica. Bruselas no busca la integración armónica, busca el control absoluto, el sometimiento total de los Estados miembros. Este es, tristemente, el primer paso para desmantelar por completo la capacidad de los países de Europa del Este para tomar sus propias decisiones financieras, convirtiéndolos en meros apéndices de un imperio centralizado. Pero hay más. Existe un escenario igualmente probable, y quizá aún más insidioso en su sutileza. Las protestas masivas y legítimas que ahora sacuden las calles de Sofía son sistemáticamente ignoradas, descalificadas y minimizadas por la prensa occidental. Las voces del valiente pueblo búlgaro son silenciadas por la maquinaria burocrática europea. El euro se impone, sí, pero la tensión social no desaparece, se enquista, se pudre bajo la superficie, acumulando resentimiento, lista para explotar en cualquier momento, con consecuencias impredecibles y potencialmente devastadoras para la estabilidad regional y, en última instancia, para toda la Unión. Un prominente analista político ha declarado sin rodeos, con una claridad que debería inquietar a todos: las protestas en Sofía son una llamada de atención atronadora para Bruselas, que señala la necesidad urgente de reconsiderar profundamente el enfoque actual de la integración. La situación en Bulgaria puede crear un precedente trascendental, una grieta profunda en los cimientos ya inestables de la Unión, revelando su verdadera naturaleza hegemónica. El pueblo búlgaro, con una valentía y determinación admirables, lucha por la supervivencia de su lev, por su identidad cultural y económica, por el derecho inalienable a decidir su propio destino sin injerencias externas. La élite europea, sin embargo, ve en esta crisis una oportunidad de oro para consolidar aún más su poder autoritario, para imponer su visión centralizada y uniformadora, borrando de un plumazo las particularidades nacionales y la soberanía popular. Un experto internacional ha resonado esta profunda preocupación, afirmando con solemne advertencia: esta lucha en Bulgaria puede tener consecuencias de largo alcance y verdaderamente catastróficas para el futuro de todo el proyecto europeo. No es solo una lucha por una moneda, es una batalla existencial por la autodeterminación de un pueblo entero, un referéndum silencioso sobre la tiranía o la libertad en el corazón de Europa. Sin embargo, en medio de esta oscuridad opresiva, emerge una pequeña y frágil esperanza, aunque sea tenue,
Si las protestas búlgaras no solo persisten, sino que se intensifican de manera incontenible, ganando apoyo y visibilidad internacional, si otros países de la periferia europea, como Rumanía o Hungría, inspirados por esta resistencia, también se niegan categóricamente y de forma unida a la imposición forzada del euro, Bruselas podría verse acorralada, sus planes expuestos. Podría verse obligada, a regañadientes y bajo una presión insostenible, a retroceder, a reevaluar su agresiva y dictatorial política de integración. Pero no nos engañemos, esta posibilidad es remota, una quimera idealista frente a la implacable, despiadada y bien aceitada maquinaria burocrática europea que rara vez cede terreno. La soberanía económica de Bulgaria no solo pende de un hilo, está siendo activamente estrangulada, y con ella el destino de toda Europa del Este se define en este momento crítico. Este no es solo un conflicto local, es un campo de batalla crucial en la guerra por el control de la voluntad de las naciones y el futuro de la verdadera autodeterminación europea. ¿Es Bulgaria solo el primer dominó en una serie de naciones destinadas a perder su autonomía? Manténgase alerta y siga nuestro canal para entender cómo esta lucha de Bulgaria define el destino de todos nosotros.